tema que necesitaríamos varios mensajes, pero voy a poner aquí la idea en el libro de Ezequiel, el capítulo 22, y vamos a estar leyendo ahí versículo 23 en adelante, y después vamos a orar al Señor para entrar en el mensaje de esta noche. Ezequiel entonces, el capítulo 22, versículo 23, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Aquí este versículo 26, hermano, donde habla acerca de los sacerdotes que violaron la ley de Dios, y dice el Señor: ellos contaminaron mi santuario, y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y ese va a ser nuestro mensaje en esta noche, distinguiendo entre lo santo y lo profano. Ese será el título y el tema de nuestro mensaje hoy, distinguiendo entre lo santo y lo profano. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa junto a tu palabra, cantando a tu nombre, en comunión con los hermanos, y que esta noche, Padre, tu palabra pueda llegar a nuestra vida, que pueda ser de edificación, de bendición para nosotros, y que esta semana, esta noche podamos tener, Señor, enseñanza del cielo para nuestra alma. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada persona que va a estar escuchando este mensaje, distinguiendo entre lo santo y lo profano. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y ahora les leeré dos versículos más. Verso 27, hermano. Recuerde que los versículos anteriores habló de los sacerdotes, habló de los profetas, y ahora va a mencionar a los príncipes y finalmente va a nombrar a los profetas de nuevo. Dice verso 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Termina ahí en el verso 30, un pasaje muy conocido por todos, y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. Cuando volví a leer este pasaje, hermanos, parecía que estaba hablando de la iglesia de nuestro tiempo. Este pasaje parece como que Dios nos estuviera mostrando una radiografía de lo que es la iglesia en nuestra generación. Lo que encontramos aquí son líderes espirituales, sacerdotes, profetas y líderes políticos, príncipes, que estaban viviendo en un sistema de corrupción. Y ellos se sentían cómodos en ese sistema.
El primer versículo que hemos leído, o el verso 25, habla acerca de la palabra conjuración. Ya lo identificó al término ahí, ¿no? Hay conjuración en sus profetas. Esa palabra conjuración quiere decir que hicieron un complot, que hicieron una trama secreta en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de Dios, en cuanto a lo que era el plan de Dios para su pueblo. Los profetas estaban involucrados en un sistema de mentira, y cuando veían al pueblo que pecaba, no solamente que eran tolerantes, que guardaban silencio, sino que se sumaban al pecado. Aquellos que estaban puestos para levantar la voz y orientar al pueblo, no lo hacían. Los que tenían que levantar la voz y corregir, no lo hacían. Los que tenían que levantar la voz y enseñar a la gente cuál es el camino verdadero, no lo hacían. Y estaban entre ellos complotados, los predicadores, como que se cuidaban la espalda cada uno de ellos, mientras navegaban en ese sistema de engaños, de mentira. Y si usted pudo notar varias veces, dice, de los profetas y de los príncipes devoraban almas. Entonces Dios tenía que enviar un juicio purificador sobre su pueblo, porque dice, han caído tan bajo en su vida espiritual que no saben distinguir qué es lo santo y qué es lo profano. Hoy ya estamos en el siglo XXI, y ahora cuando uno mira la iglesia de nuestro tiempo, vemos que está atrapada en el mismo problema. No saben distinguir qué es lo santo y no saben distinguir qué es lo profano. En primer lugar, vamos a recordar la palabra santo, que habla de estar apartado para Dios, separado para Dios. Hay una iglesia que fue separada para Dios, quiere decir los llamados afuera. Cuando Cristo nos llamó, nos apartó, nos separó para Dios. Esa es la palabra eclesía, iglesia, los llamados afuera. Quiere decir, hermano, que lo que tiene que ver con las cosas de este mundo no tienen que entrar en nuestro sistema de culto y en nuestra manera de vivir. Porque nosotros ya fuimos salvos por Cristo, separados para Dios, apartados para Dios. Estamos en un camino muy diferente a lo que es lo mundano. Entonces, teniendo como referencia la palabra santo, apartado para Dios, separado para Dios, entonces entramos en el término profano. Esta palabra profano, hermano, en síntesis es lo que no es sagrado. Lo que no es sagrado, lo que no es santo. La palabra profano, cuando es tomada de la lengua latín, significa fuera del templo. Entonces, todo lo que la Biblia define como profano es algo que no tiene ninguna relación con Dios, que está fuera del templo. Esa es una definición en lengua latín, pero la lengua griega también habla de algo similar, de algo que está fuera de la casa de Dios, de algo que está fuera de la doctrina de Dios, de algo que pertenece a lo que es mundano, y se usa la palabra secular. Muchos de ustedes habrán oído ese término, es un término antiguo, pero se habla de la palabra secular, que es para referirse a algo que es totalmente mundano. La palabra secular siempre habla de algo que es opuesto a lo espiritual. Todo eso está bajo el paraguas de la palabra profano, de algo que se opone a lo que es espiritual. La palabra profano se define también como algo que no sirve para uso santo. La palabra profano es algo que no sirve para uso santo. Y entonces aquí Dios dice, este pueblo no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Cuando estamos en una actividad espiritual, en una actividad santa, se filtran las cosas del mundo. Música del mundo, palabras del mundo, vestimentas del mundo, costumbres del mundo, cultura del mundo. Y entonces todo eso viene y aterriza en la iglesia, y entonces la iglesia de hoy se ha vuelto en una nueva Babel y todo es confusión allí. Y entonces uno empieza a conocer la Biblia y se empieza a sentir incómodo en un culto y dice, pero eso me huele a profano,
y estamos en la casa de Dios. Pero eso me huele a algo que debería funcionar fuera del templo, no en las cosas de Dios, no en la casa de Dios. Y entonces la enseñanza, hermano, lo que nos quiere decir es que nosotros hemos bajado la guardia, la iglesia del Señor en general, pero yo no quiero que nos excluyamos nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Y tenemos responsabilidad en esto. Y bajamos la guardia y tenemos tolerancia por lo mundano y dejamos que entre, que aterricen las cosas mundanas. Y es imposible, hermano, con un estilo profano, honrar a Dios y agradar a Dios. Entonces Dios dice, aquí tenemos que detenernos y tenemos que distinguir qué es santo y qué es profano. Porque cuando estamos nosotros involucrados en una actividad santa, vamos a poder glorificar al Señor. Pero si una actividad santa es contaminada por cosas profanas, otra vez mundanas, cosas que son fuera del templo, y las traemos a la casa de Dios, entonces la cosa se va a complicar. Dios no va a ver con agrado eso. Yo cuando usted da una mirada a la iglesia en general en el mundo, usted no sabe qué es el mundo y no sabe lo que es la iglesia. Ayer yo le compartí a algunos hermanos de una cantante de las más famosas de lo que se supone que es cristianismo. Yo no sabía nada de ella, hace como 20 años atrás, 22 años, oía su nombre y después de muchos años la escuché cantar y tiene una voz maravillosa. Pero luego cuando fui estudiando y buscando informaciones para unos libros, principalmente para uno que escribí que se llama La fiesta de los cabritos, donde denuncio todo este tipo de actividades, esta señora, ya una señora hoy hecha y derecha, y muchos de esos cantantes de renombre cantaban para los cultos de los mormones, de los católicos y todas esas cosas. Y entonces, en ese reportaje que le hacen a esta señora, yo hoy escuché la segunda parte, ella dice que ahora iba a sacar un disco, no sé cómo lo llaman ahí, para nosotros los antiguos, un disco, y que se iba a titular De regreso a la santidad. Y ella empieza a describir cómo ellos fueron parte de una trampa, de donde gente que, eso estaba en el reportaje de hoy, de predicadores y de cantantes que saltan en las plataformas y hacen un montón de cosas que hacen los mundanos para tratar de impresionar al auditorio y para que la gente piensa que eso es fuego del Espíritu Santo. Y entonces ella dice, eso es pura emoción, eso no sirve, dice en el reportaje. Pero pasaron varios años para que ella se diera cuenta, ¿no? Y entonces al final, ese en el reportaje de hoy que vi, ella dice, no sabemos, ¿no? Alguna vez ella habrá escuchado algún mensaje en tiempo, como dice Isaías, la palabra no vuelve vacía. Y ahora a ellas, y ahora hay otros también que se están dando cuenta que fueron parte de un sistema engañoso, porque hubo predicadores de esos más famosos que llenaban los estadios, que hicieron conjuro, esta palabra acá, hicieron un complot, una trama secreta, y le dieron impulso a una cantidad de doctrinas que no tienen fundamento en la Biblia, y la gente se fue detrás de esos predicadores, no detrás de la Biblia, porque ya todos sabemos que no usan la Biblia esa gente, y se fueron detrás de los predicadores, y ahora están en un sistema de confusión como en el pasado, no saben qué es santo y no saben qué es profano. Entonces el mensaje de esta noche tiene que ayudarnos a nosotros para ver qué clase de iglesia tenemos, para ver en qué clase de actividades estamos nosotros, en qué cosas estamos involucrando en nuestra alma, si en cosas santas o en cosas profanas. Porque Dios necesita saber, hermanos, acerca de nosotros. Ahora, hay un sistema profano, pero también hay personas profanas, dice la Biblia. La palabra profano, cuando se refiere a una persona, habla de alguien que no tiene temor de Dios. Así, a secas. Un profano es alguien que no tiene temor de Dios. En segundo lugar, les digo, un profano es alguien que no tiene reverencia por Dios, no tiene respeto por Dios. Por eso usted escucha hasta predicadores de esos supuestos expulsadores de demonios, hasta que usan malas palabras de las más groseras que usted pueda imaginar, la que puede encontrar en una cancha de fútbol, en un recital, y dice que esas malas palabras es para ahuyentar los demonios que tiene la gente que ellos atienden. ¿Cuándo Dios va a usar
una terminología grosera para impresionar al diablo. Muchos de ellos, hermanos, están en ese tipo de cosas y Dios dice, hay que distinguir entre lo santo y lo profano. Luego, al final voy a hacer un comentario más de esto, pero los voy a cambiar a otro capítulo del profeta Ezequiel. Bien, este es el 23. Vamos a ir un momento al capítulo 44 de Ezequiel. Y al llegar allí en el capítulo 44, quiero que vea con atención el versículo 23. La intención que tengo ahora, hermanos, es mostrarle en algunas partes cómo esa frase figura muchas veces en la Biblia. Yo solo lo voy a usar 3 o 4 veces nomás para fijar la idea. Pero Dios ha hablado mucho de eso, de lo santo y lo profano en su palabra. No es un versículo aislado, Pero aquí en Ezequiel 44, verso 23, dice la palabra, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, hermanos, la misión que tiene un predicador, en este caso la mía en esta noche, en otras reuniones, cuando hay otros aquí al frente, tienen que enseñar al pueblo a distinguir lo que es santo y lo que es profano. Y para que no quede en duda, dice Dios, dice, hay que enseñarles a la gente lo que es limpio y lo que no es limpio. Casi descolgado, les contaré algo. Uno de esos predicadores más famosos de aquí en la Argentina, es un hombre que ahora anda casi en los 80 años y ha llenado estadios por todo el mundo. Cuando él surgió como predicador, eso era como el año 84, 85, uno de esos 2 años era. Y este hombre, pasado esos años, yo me doy cuenta que esa campaña fue en lo que ahora es la Ruta 3 y Carlos Casares, en un campo por ahí. En esos años, esos lugares no eran nada de lo que hoy vemos, era todo campo, no era una casita al lado de otra, era todo campo. Esos días, el día anterior, un tren había arrollado un colectivo y hubo varios muertos aquí en las vías de Ruta 3 y Cristianía. Estoy poniendo el contexto de lo que quiero contar. Uno de mis compañeros en la empresa estaba apartado del Señor por muchos años. Y él prácticamente había nacido en un hogar cristiano desde niño, iba a la escuela dominical. Y entonces él me escuchaba testificar, yo estaba en fuego en ese tiempo, y me escuchaba que yo hablaba con la gente en la empresa, con los clientes, porque éramos de los que atendíamos al público. Y un día él me confiesa que él era un creyente apartado y se pone a llorar, era un hombre rudo, grande, y que él le impresionaba cómo yo predicaba y que él hacía eso antes. Entonces, como ese predicador surgió ahí y arrastró multitudes, él dice, yo quiero ir ahí. Y entonces yo digo, yo sé que eso no es bueno, le digo, pero si eso te hace bien, yo te acompaño. Y nos vinimos desde la Paternal de allá, del fin del mundo, hasta acá, a los descampados de la Ruta 3. Toda esa historia es porque en un momento ese predicador dijo que iba a hacer una oración de sanidad. Y entonces ese predicador, hermano, empezó a llamar a la gente al altar. Y en ese tiempo recién empezaban las primeras personas que se caían, se empezaba a escuchar. Al modo tal que nosotros, medio en broma, nos pusimos debajo de un árbol a escuchar la prédica. Si nos caemos acá en el árbol. Pero había todo ese clima, ¿no? Y entonces cuando el hombre llamó al altar, yo vi lo que nunca más volví a ver en ningún lado. Que la gente pasaba corriendo adelante. Estoy hablando de miles de personas. Pasaban corriendo. Yo estaba sorprendido viendo eso. Y entonces mi amigo, cuando se calmó todo eso de la oración, venían las personas regresando a su lugar y mi amigo le sale al cruce a uno y le dice, ¿por qué fuiste adelante? Si vos sos salvo, le dice, ¿no? Y entonces el hombre le contestó con estas palabras, dice, no, yo fui para hacer punta de lanza, dijo él.
Esa fue la expresión, punta de lanza. ¿Qué significa eso? Yo fui para que otros me vean correr y vengan detrás de mí. Ahora el Espíritu Santo no necesita esos engaños, porque Él hizo eso. ¿Y cuántos más estafaron a la gente con ese engaño de correr para que otros corrieran, para vender un supuesto poder de Dios, una supuesta manifestación del Espíritu? Y entonces en esas cosas se complotaron los profetas, en transmitir engaño. Y cuando veían la gente en el pecado, muchos de esos profetas se sumaban al pecado de la gente o no decían nada con el pecado de la gente. Y entonces Dios dice, no, aquí hay que establecer un principio. Hay que definir qué es lo santo y qué es lo profano. Y entonces aquí otra vez encontramos ese término que dice Dios que hay que enseñar, dice, a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hace 2 noches me llama una persona desde el Uruguay con un conflicto que había ahí sobre alguna doctrina, y entonces me preguntaba por qué no se usaba batería en la iglesia bautista. Así que tuve que darle unas enseñanzas del Antiguo Testamento y corregirle unos textos que supuestamente argumentaban a favor del uso de ese instrumento en la iglesia, y contarles ahí toda la historia, y le hice toda una grabación que creo que no la borré todavía. ¿Y qué es lo que me muestra todo eso? Que hay gente, y esta persona tiene más años de creyente que yo. Hay gente que pasan los años y no saben qué es santo y no saben qué es profano. No saben qué está bien, no saben qué está mal. ¿Qué hicieron con las prédicas que fueron escuchando durante años y años, décadas escuchando predicación? Nunca aprendieron, no tuvieron discernimiento espiritual. Dice Dios, enséñale al pueblo lo que es limpio y lo que es inmundo. Y nosotros, hermanos, tenemos que mirar bien la palabra y dar un paso de crecimiento y tener discernimiento espiritual para que nadie nos arrastre de la nariz, sino que lo único que nos lleve adelante sea la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra nos va a ayudar a distinguir lo que es santo y lo que es profano, lo que le agrada a Dios y lo que no, lo que honra a Dios y lo que no, lo que es limpio y lo que es inmundo. Tenemos que saber eso. Pero aquí también en Ezequiel, observe esto aquí en el capítulo 42, ya que estamos ahí cerquita. Solamente estoy tratando de demostrar que la Biblia no solo en un lugar habla de eso, sino que en muchas partes, porque este era un tema de preocupación para Dios. Aquí en Ezequiel ahora, capítulo 42, ya hemos leído el capítulo 22, ya hemos leído capítulo 44, ahora leemos aquí en el capítulo 42. Dice la palabra, verso 20, dice, y a los 4 lados lo midió y tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. ¿El santuario qué es? El lugar santo. Este pasaje, este capítulo habla todo acerca de un templo y habla, Dios dice, yo en el templo quiero la separación. Quiero que haya lo que es santo y lo que es profano. Lo que es profano afuera, del otro lado del muro de caña. Y lo que es santo aquí. Entonces vamos a encontrar muchas veces, hermanos, en la palabra que Dios instaló este tema que es importante para atender. Porque los predicadores, hermanos, deben enseñar. Los predicadores deben advertir. Los predicadores deben exhortar, hermano, al pueblo de Dios, porque hay muchos que son de tendencia mundana. Y entonces si la gente empieza a desprenderse y a irse al mundo, van a arrastrar a otros hermanos al mundo. Entonces hay que enseñar Isaías usaba la palabra de las estacas. Nuestras estacas en la fe tienen que estar firmes, que no nos muevan nuevos vientos de doctrina. Porque hasta en esta misma tarde estaba escuchando toda esa nueva onda que hay de las cumbias que les mencioné el sábado anterior. De todas esas cumbias del mundo que están en los boliches del mundo. Y ahora le han retocado la letra y la están cantando en campañas supuestamente evangelísticas. Pero hoy a uno de esos hombres más famosos, que es de aquí, bastante cerca de acá, de la provincia de Buenos Aires, le presté atención a la convocatoria que hizo hoy. Iba caminando por las calles y hablaba para hoy, que iba para este mismo día,
que iba a haber una reunión, que iba a ser algo espectacular, dice, y que iban a haber grandes milagros, y que iba a haber sanidad, así hablaba, milagros, iba a haber sanidad, y dice, y vamos a encontrarnos con esperanza. Esa palabra estoy notando que la están usando muchos predicadores ahora. Dice, vamos a encontrarnos con esperanza. Y después dijo, y nos vamos a encontrar con lo nuevo. Lo nuevo. ¿Qué hay bajo ese paraguas de la palabra nuevo? Porque yo quiero la antigua palabra de Dios. Yo no quiero ninguna cosa nueva fuera de los límites de la palabra. Pero le volví a poner de nuevo. Y le volví a escuchar. Y sobre salvación, bien, gracias. Ni una sola palabra. Ninguno de estos habla de salvación. Entonces, hermano, todas esas cosas, estas expresiones, entre tantas, nos demuestran cómo lo profano se ha metido entre los santos. Entre los santos. Ahora, mis hermanos, esta es como la advertencia que Dios hacía en el pasado. Hablaba acerca de los vinos de Babilonia. Cuando vemos en Daniel capítulo 5, ¿se acuerdan? El rey Belsasar y los vinos y 1000 concubinas y todo aquello era un festival de pecado. Y dice que cuando su boca se entró en el calor por el vino, hicieron traer las cosas del templo de Dios para esa fiesta pecaminosa, donde había 1000 concubinas, dice la Biblia, y todo aquello era un ambiente pecaminoso y de música, y de todo ese era un mundo de tinieblas. Y entonces cuando el alcohol les hizo perder de donde estaban, dice, traigan los vasos de oro, los utensilios que habían traído del templo de Jerusalén. Me estoy refiriendo a aquel día donde apareció la mano en la pared, ¿se acuerdan? Y el rey Belsasar murió esa noche, fue el organizador de esa fiesta. Murió esa noche el organizador de esa fiesta. Y ese día Babilonia perdió el poder de su reino, de su imperio, y subieron los medos y los persas al poder. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué vino ese juicio? Porque mezclaron lo santo con lo profano. Y en todo lugar, mis hermanos, hoy solamente yo les siembro el principio, pero cuando entremos en este tema en otras reuniones, va a ver que siempre en los lugares donde cohabitan lo santo y lo profano hay muerte, muerte física. ¿Ah? Por eso este no es un tema livianito el de esta noche. Y entonces tenemos que salir en esta noche de este lugar sabiendo dónde estoy parado yo. ¿Estoy del lado santo o estoy del lado de lo profano? Antiguamente, cuando yo estaba en las campañas evangelísticas y en las conferencias grandes, mucha gente se atajaba para no pensar, para no reflexionar sobre el asunto. Decía, no, este predicador es muy fanático. Otros decían, este es muy fundamental. Y usaban un montón de términos para tratar de rebajar el contenido del mensaje. Pero este mensaje sale de la palabra de Dios. No es la exigencia del predicador. Es Dios lo que dice que debe haber hombres que enseñen al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y el pueblo tiene que saber en qué lado está parado. No puedo estar en dos lugares. Si hablamos en términos de salvación, no puedo estar con un camino en el pie ancho y con un camino en el camino angosto. O estoy con los dos en el ancho o estoy con el dos en el angosto. ¿Estoy perdido enteramente o soy salvo eternamente? Y en esto es lo mismo. No puedo estar un poquito en lo santo y un poco en lo profano. Entonces vamos a ir descubriendo que hay una gran responsabilidad de nosotros sobre nuestra alma. ¿Qué clase de cuidado le estamos dando a nuestra alma? ¿Por qué caminos estamos llevando nuestra alma? Porque nosotros somos responsables de nuestra alma. ¿Y a dónde la vamos a poner? ¿En el ámbito de lo santo o en el ámbito de lo profano? Dios hablaba de esos vinos de Babilonia, pero solo a modo de recuerdo. En Deuteronomio el capítulo 32, cuando usted llega al final del capítulo, Dios habla sobre las uvas amargas y ponzoñosas. Es la palabra que usa 2 veces allí. Ponzoñosa quiere decir uvas que contenían veneno. Hablaba del vino de Sodoma y Gomorra. Y hay mucha gente que trae esos vinos de Sodoma y Gomorra, y aún en las iglesias, en sus comidas, el vino no falta en muchas mesas. ¿Santo o profano? Dios quiere que nosotros aprendamos. Se lo voy a
a poner así, hermano. Muchos predicadores que guardan silencio y dicen, ay, me estoy metiendo en un problema en hablar eso. La gente me va a mirar mal, me van a criticar. En otros ámbitos dice, si yo hablo de esto, me van a retirar el apoyo económico. Y mucha gente decide ser complaciente con las personas y traicionan la doctrina del Señor. Muchos. Y entonces cuando el predicador no le enseña a su gente, hermano, anda ahí caminando por la cornisa con todo el riesgo que tiene de desplomarse y perder la vida. Y el predicador tiene que advertir, tiene que decir, aquí hay peligro. Y aquí está el respaldo bíblico. Esto es lo que dice Dios. No es la voz del predicador. Ahora se lo voy a poner en un ejemplo bien contundente. Acompáñame un momento al libro de Levítico, al capítulo 10. El libro de Levítico, el capítulo 10. Es muy importante, hermano, que tenga ese pasaje delante de sus ojos. Levítico capítulo 10, vamos a leer primeramente los versículos 1 y 2, y después vamos a leer los versículos 8 a 10. Y ponga mucha atención, porque aquí estamos teniendo otro de esos casos que yo le digo que terminan en muerte. Ponga atención, Levítico, el capítulo 10, versículo 1, dice la palabra, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora tratemos de encontrar el motivo por lo que pasó esto. Versículo 8. Dice la palabra, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir la palabra perpetuo? Para siempre. Será para vuestras generaciones, para poder discernir entre qué, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y ahora digo, no, esto no era una cosa de Ezequiel nada más, ahora también aquí está la expresión. Ahora, escuchen esto, hermano. Dos predicadores jóvenes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del hombre que Dios eligió para que él le diera la palabra al pueblo, la palabra que Dios le iba a confiar a Moisés, y entonces Aarón iba a ser la voz de Moisés al pueblo. Ese es el hombre, y estos eran los hijos de él. Estos fueron criados en un hogar santo, con un padre que inauguró una escuela de sacerdote. Por eso usted va a ver siempre en la Biblia la escuela del sacerdote según el orden de Aarón. Hasta que en Hebreos encuentra, hablando de Cristo, y dice que él era del orden de Melquisedec. Pero el sacerdocio arónico fue una institución enorme que Dios estableció, y era conocido así como el sacerdocio arónico porque la cabeza visible era Aarón. Él era el hermano de Moisés. O sea que estos dos jóvenes eran sobrinos de Moisés. Y ellos eran sacerdotes. No hay ningún antecedente en la Biblia que ellos tuvieron una vida pecaminosa, perdida, como los hijos del sacerdote Elí, que estudiamos los otros días, Fines y Ofni, que andaban de mujeres en la puerta del templo y murieron ellos, jóvenes. Pero estos no andaban en esas actividades pecaminosas. No hay un registro que digan andaban mal los muchachos. Pero eran gente, hermanos, que nos llama la atención a nosotros en esta noche, de que hay descuidos en la vida que son fatales. Fatales en un descuido en la parte de física. Andan con el celular y cruzan la calle ahí con el celular y viene un auto y ya pasó con trenes y todo eso. Gente así. Pero en la vida espiritual también hay algo fatal que puede traer muerte espiritual a nuestra vida cuando hacemos algo que Dios no aprueba.
Y ahora aquí aparece una expresión que se extendió hasta nuestros días para demostrar todo ese sistema religioso pecaminoso, esa mezcla de santo y profano. Y la frase es fuego extraño. Y estos muchachos vinieron distraídos y trajeron fuego extraño al altar de Dios. No estaban en un antro de perdición, estaban frente al altar de Dios, vinieron a encontrarse con Dios, pero estaban ofreciendo una ceremonia equivocada que les hizo encontrarse con la muerte. Sígame, porque si nosotros vamos a ofrecer un sistema de culto a Dios equivocado, nos vamos a encontrar con la muerte inevitablemente. El nombre aquí es fuego extraño. Por eso el tema de esta noche es de mucha importancia para ponerle atención. Estos muchachos no encontramos quejas por su manera de servir a Dios. Quiero enfatizar en esto. Estos muchachos vivían cerca de Dios, servían a Dios, pero un descuido en su ministerio fue el fin. Una falla en su forma de ofrecer ceremonia a Dios fue el fin para ellos. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde sacaron ese fuego extraño? Y pensamos nosotros, si ellos hubiesen tomado fuego del altar de Dios, como lo hizo Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6 de su libro, si hubiesen tomado fuego del altar de Dios, nada hubiese pasado. Pero la fuente o la fogata de donde tomaron ese fuego era de un lugar profano. Y ellos trajeron lo profano y lo quisieron mezclar con lo santo. Y ese fue el fin. Y ese fue el fin. Y ahora tenemos un argumento más. Cuando Dios viene y le habla a Aarón, porque era el siervo de Dios, y él necesitaba una explicación, porque eran sus hijos las víctimas, los muertos. Y entonces, vamos de nuevo al versículo 8. ¿Qué es lo que Dios le dice a Aarón? Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y entonces, si Dios le dice, no tomen vino, no tomen sidra, porque si ustedes están dedicados a las cosas santas, no tienen que tener ninguna relación con el alcohol. Y ahora este pasaje nos hace pensar que estos muchachos ofrecieron fuego extraño porque le dieron algún trago, quizás. Y porque Dios le dice a Aarón, no tomen vino, no tomen sidra para que no mueran. Entonces, mis hermanos, como sea, de la fogata que trajeron ese fuego era de un lugar profano que Dios no aprobó. Dice Dios, eso es fuego extraño, eso no es santo. Dios no podía aprobar. Y así como empezamos en Ezequiel 22, que Dios tenía que mandar juicio, un juicio purificador, limpiador sobre su pueblo. Siempre Dios va a hacer eso, hermano. Y entonces aquí Dios trajo un castigo ejemplar, costó la vida de dos muchachos, de dos predicadores jóvenes, de dos que eran servidores de las cosas santas. Pero un error fue fatal para ellos. Yo por lo que alcanzo a ver acá, es que trajeron el fuego de una fogata profana, de una actividad mundana. Y aquí hubo alcohol también, porque Dios le advirtió. Un predicador, alguien que va a ser un maestro de escuela dominical, un misionero, un pastor, un diácono, un maestro de escuela dominical, no tiene que tener ninguna relación con el alcohol. Nada. Porque eso no viene de Dios. Eso viene de fuentes del diablo. Y si yo voy a predicar la palabra, el alcohol no tiene que tener lugar en mi vida en ninguna de sus expresiones. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Dios dice, yo quiero que aprendan a distinguir entre lo santo y lo profano. Nosotros tenemos que distinguir. El principio lo sembramos en esta noche con la Biblia, pero yo tengo que encargarme de seguir investigando y asegurando que mi vida esté del lado santo. Porque del lado profano todo termina mal, hermanos. Todo termina mal. Y entonces ahora lo traigo aquí a la vida de la iglesia nuestra.
Y ya que estos ofrecieron fuego extraño, lo que yo me pregunto junto con ustedes en esta noche, las alabanzas que nosotros les ofrecemos a Dios, ¿son santas o son profanas? Si yo agarro esas músicas cuarteteras, ya tuve conflicto años atrás en campamento con gente de eso, que quería llevar ahí la música cuartetera. Y se ve que los organizadores le advirtieron sobre mi postura porque el muchacho vino a hablar conmigo para decirme eso. Yo le dije que si él cantaba eso, yo no iba a pasar a predicar. Eso fue año 2001. Y el muchacho me trató casi de amargado. Dice, pero esa es la música que pega en el mundo, es la que le llega a los jóvenes de todo. Pero Dios no necesita ninguna de esas fuentes inmundas para atraer personas o para sentirse honrado. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con qué cosas intentamos alabar a Dios. ¿Cuántas veces yo les he dicho aquí, revisen todos esos cantantes, los más famosos, y agarren cualquier alabanza al azar y fíjense en cuántas veces aparece el nombre del Señor Jesucristo, la palabra pecado, y usted no va a encontrar nada de eso. Por allá encuentra de un tal Jesús, pero no se refieren al modo bíblico, Jesús, Hijo del Altísimo, Jesús, el unigénito de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. No tienen otro, solo la palabra Jesús y nada más. Pero en la Biblia hay definiciones, Jesús, Hijo de David. Si yo le hablo de Jesús, Hijo de David, no estoy hablando de mi vecino, ni de mi amigo, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Él es la raíz de David, dice la Biblia. Siempre la Biblia dice Jesús y hay algo más que no deja ninguna duda que se refiere al Hijo de Dios. Y en esos cánticos, hermanos, no aparecen esas cosas. Pero los himnos que nosotros cantamos aquí, dice, por ejemplo, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Y después dice, en la cruz, lo primero, no hay duda, está hablando del Hijo de Dios ese cántico. Cualquiera de los himnos que nosotros cantamos aquí no me deja duda que le estoy cantando a Dios. Entonces yo tengo, hermano, aquí una forma de alabanza a Dios y no tengo que salirme de eso. Porque la mundanalidad, el campo de lo profano, tiene muchas melodías tentadoras, muchas melodías que nos entran y que nos seducen. Pero es eso lo que yo debo ofrecer a Dios, lo que tiene raíz en el mundo, en las tinieblas. Y entonces ahí afuera hay todo un debate. Iglesias se dividen por ese tema de la música. Pero yo solamente estoy sembrando esto para que nosotros entendamos. ¿Estamos del lado de las cosas santas o de las cosas profanas? Tenemos que revisar nuestra alabanza. ¿Qué es lo que yo le canto a Dios? Porque cuando hablamos de la rutina y lo hacemos por repetición, entonces no pensamos lo que estamos cantando, pero tenemos que pensar. Por eso en 1 Corintios 14, Pablo dice que tenemos que cantar con el entendimiento, le dice. Es la palabra que usa. Porque hay muchas melodías muy pegadizas, y se nos meten, se nos suben al corazón. Pero yo tengo que cantar con el entendimiento. Y si mi entendimiento me dice, esto lo estoy haciendo para Dios, adelante, tengo que ir ahí. Porque necesito alabar a Dios. Y mi adoración, una de las pocas formas de adoración que hay en la Biblia es la Santa Cena del Señor. La reunión de Santa Cena es una reunión de adoración. Y yo tengo que mirar, dice 1 Corintios 11, de qué manera me acerco a la mesa del Señor a participar del pan y de la copa. No es un pan más, no es una copa cualquiera. Es la que nos representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo en el pan. Y entonces yo estoy participando de esos símbolos, me estoy acercando al altar, a la comunión con Dios, y lo debo hacer de la forma correcta, no como lo hicieron los hijos de Aarón. Ellos se acercaron a Dios. Fue un paso en falso. Y eso nos advierte a nosotros que tenemos que ser más cuidadosos de lo que hacemos y más responsables de lo que hacemos. Y aquí se impone una pregunta: ¿de qué modo nos acercamos a Dios nosotros? ¿Lo estamos haciendo de una manera santa?
o venimos contaminados de mundanalidad y pretendemos ofrecerle un culto. Y Dios dice, hay que distinguir entre lo santo y lo profano. Hay que distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Y esto es una gran tarea para nosotros. Este no puede ser un mensaje más. Tenemos que revisar nuestra vida, investigar bien. Porque hay una sola forma de acercarme al Señor. Si quieren se los recuerdo en aquel texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice, con un poco de mundanalidad todavía puedes. No, sin santidad no puedes venir al Señor. No puedes estar delante del Señor. Así que, hermanos, nuestro tema de hoy es una carga bien pesada para nosotros. Pero tenemos que aprender esto, porque tenemos la pretensión de honrar a nuestro Salvador. Por eso necesitamos aprender. Y así para sacarle nomás del tema después. ¿Y qué versión de la Biblia estoy usando? La versión de la Biblia que yo uso es la que refleja la verdadera palabra de Dios. No, pero mire que yo tengo una moderna aquí, mire la tapa, pasa el dedito, tiene relieve, mire, tiene dibujitos, tiene colores, puede tener muchas cosas, pero la Biblia que yo tengo representa la verdadera palabra de Dios. No es cualquier versión de la Biblia. No es cualquier versión de la Biblia. Así que, mis hermanos, ¿cómo me estoy acercando a Dios? Esa es la pregunta. Y entonces alguien dice, ¿pero por qué? Porque la Biblia enseña, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, solamente para que lo recordemos, en el capítulo 5 y en el versículo 1 a 11, hay un matrimonio que termina de la misma manera que los hijos de Aarón. El nombre del varón era Ananías y el nombre de su esposa era Zafira. Ellos vieron que habían algunos buenos hombres que habían vendido propiedades y trajeron el valor de la venta a los pies de los apóstoles y ellos distribuyeron de acuerdo a la necesidad, al punto tal que dice la Biblia, no había gente pobre en la congregación. Pero esta gente, este matrimonio, quisieron impresionar, quizás a Dios, pero al menos quisieron impresionar a la congregación, queriendo demostrar que eran gente desprendida de lo material, como que estaban en un nivel espiritual, y fueron y vendieron una propiedad. Nadie les obligó, porque de los que habían vendido nadie fue obligado, cada uno de su corazón y como un modo de servicio a Dios lo hicieron. Pero ellos quisieron figurar, hermano, y trajeron parte de la venta a Pedro, en este caso, pero retuvieron una parte. Y Pedro tiene una conversación con el varón. Después usted puede seguir ahí en detalle, Hechos 5, verso 1 a 11. Y Pedro le dice por qué él mintió al Espíritu Santo. Pedro tenía lo que se llamaba en ese tiempo el don de discernimiento. Y Dios le hizo comprender lo que estaba pasando. Y nosotros sabemos que ese varón murió ahí. Y 3 horas después, dice ahí la Biblia, sin saber su esposa que Ananías había muerto, vino Zafira y Pedro le pregunta, dice, ¿vendiste la propiedad en tanto? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Quiere decir que estaba de acuerdo con su esposa. El mentirle al Espíritu Santo. Y ahora vienen aquí los que sacaron de los pies a tu marido. Y ahí se entera que había muerto el marido y ella cae muerta también. Ellos quisieron inventar un nuevo sistema de culto, un nuevo sistema de economía eclesiástica, que yo le prometo a Dios en público que le doy algo, pero en la realidad le doy algo diferente, que es menor. Nadie se iba a enterar, pero Pedro tenía el don de discernimiento y él entendió lo que ese matrimonio estaba haciendo, y el final fue trágico, hermano, cuando lo santo se mezcla con lo profano. Va a morir el rey Belsasar y todos los que murieron en esa noche cuando subieron los medios y los persas al poder. Cuando lo santo se mezcla con lo profano, las cosas terminan como los hijos de Aarón, las cosas terminan como Ananías y Zafira.
Y si usted se detiene en el capítulo 8 del libro de Hechos, Felipe fue a predicar a Samaria, muchos se convirtieron. Pero vino allí un hombre que era un mago. Y ese hombre después, como aquello fue tan grandioso, la conversión de gente que hubo, la prédica de Felipe fue tremenda, impactante. Había un mago que se llamaba Simón. Y entonces, como aquello era tantos convertidos, mandaron a llamar a Pedro y Juan vinieron. Y entonces, hermanos, este hombre, el que había sido mago, cuando vio todo eso, él dice, yo quiero tener este poder. Y va y le habla a Pedro y le dice, yo te quiero comprar el don del Espíritu Santo. Yo te voy a dar dinero, pero dame ese poder a mí. Y Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, tú no tienes parte en esto. Y le dijo que estaba allí en una cárcel de amargura. Le dio un discurso que el maguito se quedó ahí destruido. La corrupción, el dinero, los profetas, los sacerdotes y los príncipes que leímos en Ezequiel, era todo un sistema. Fuego extraño, gente que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Ese mago estaba acostumbrado a corromper gente, pero a los varones de Dios no lo pudo corromper. Porque ellos estaban para enseñarle al pueblo lo que es santo. Así que, mis hermanos, miren, Dios, en ese sistema de culto moderno, Dios está siendo ofendido. Voy a usar una palabra más fuerte. Dios está siendo insultado en ese sistema de culto, donde se ha mezclado lo santo con lo profano. Y le llevo a otro caso. Dice 1 Corintios 6, Pablo le empieza a reprender a la iglesia de Corinto, porque los hermanos tenían problemas entre ellos. Recuerden que algunos decían, soy de Pedro, soy de Pablo, otros soy de Apolos, pero había una cantidad de problemas en la iglesia. Y entonces los hermanos, cuando tenían sus diferencias, en vez de sentarse a orar y a pedirse perdón y a seguir las enseñanzas de la Biblia, no, iban al mundo y le hacían juicio al hermano. Iban al tribunal del mundo y vaya a saber qué le dirían. Bueno, mi denuncia es que el hermano tal, 2 domingos que no me saluda. ¿No? Mi denuncia es contra el predicador porque ha usado 2 domingos versículos que yo creo que la tiene conmigo. No sé, cosas así, ¿no? Y entonces Pablo le dice, pero no hay un santo entre ustedes que pueda discernir. ¿Por qué estamos llevando los problemas de la iglesia a los tribunales del mundo? Hermano, cuando dice después, nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Por qué vamos a dejar que nos estén juzgando cuando aquí tenemos una regla en la palabra de Dios para guiarnos? Ella nos enseña a orar unos por otros, a tener tolerancia unos por otros y a perdonarnos. Y entonces estos dicen, no, pero en el mundo es así, vamos para el mundo. Nunca mezcle lo santo con lo profano. ¿Sabe en nuestro tiempo cuánta gente y en cuántas iglesias? Las cosas de las iglesias se ventilan en los tribunales del mundo. Qué vergüenza para el reino de Dios. Porque no hay gente que sepa discernir entre lo santo y lo profano. Hasta si ustedes ven en videos, hay muchos que pasan escenas de pugilato, de hombres y mujeres peleándose en la iglesia, en las reuniones. Yo sé que algunos me dirán, pero no son iglesias bautistas. Sí, pero hay gente que, si son del Señor, a mí no me importa en qué iglesia están. Pero esas cosas no deben pasar en la casa de Dios. Nunca debe pasar eso. Porque hay gente que ha mezclado el mundo con todas las cosas. Y ahora mire esto aquí. Y ya vamos a acelerar para terminar. Porque ya creo que fue semilla suficiente para una prédica, ¿no? Pero vamos a meternos más adelante en este tema. Observe un momento más en Hebreos capítulo 10. Hebreos el capítulo 10. Y quiero que pongan una especial atención en el versículo 31. Es más, hasta puedo leer solo el versículo 31, así no
No entro en la explicación de todo aquí el contexto. Pero observe, les doy versículos 29 a 31. 29 a 31, así lo voy a hacer. Dice Hebreos 10, verso 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, mire hermano, muchos de esos cultos del sistema moderno se supone que lo hacen a nombre del Espíritu Santo. Entonces usted ya conoce mucho de esas cosas, que empiezan a bailar y se acuerdan del karateca que pateaban la frente a la gente así desde el púlpito, el predicador. ¿Se acuerdan del que tenía el espíritu? Creo que era de Ronaldinho, que jugaba la pelota ahí. Y hay desfiles de modelo. Hay videos, hermanos, de las denominaciones protestantes, donde ahí está el pastor, aunque se viste como si fuera de sotana, como la religión romana, y hay drag queen. ¿Sabe lo que es un drag queen? Es un travesti, y le está dando clase a la iglesia en esos templos inmensos. Oh, lo santo y lo profano. Y entonces, muchas veces, y aún en la iglesia bautista, vengo, hoy era la cena del Señor, ni vine preparado, ni me acordé que era el primer domingo. Y de pronto me encuentro que los hermanos empiezan a mover las cosas ahí, y dice, hoy la cena del Señor. Y yo vengo cargando pecado toda la semana, y dice, bueno, ¿y qué va a hacer? Ya que estoy, deme el pan, deme la copa. Y entonces dice el Señor, cuidado, porque hay algunos que están pisoteando la sangre de Cristo. Es lo que dice ahí el verso 29. Dice, ¿cuánto más mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, como diciendo, estoy en una ceremonia más. Estoy en una reunión. No tiene mucho significado. Es la reunión más importante, es la de comunión con mi Salvador. Y entonces el desvalorizar la obra de Cristo es esto, pisotear su nombre, su obra, no darle el valor, la dimensión que tiene, que Él me salvó. Y hermano, esta clase de temas no se tratan en las iglesias. Yo estaba repasando, la última vez que yo hablé en una conferencia, ya tiene casi como 15 años, que hablé en profundidad de estos temas. Pero yo veo que nosotros necesitamos como iglesia, para ofrecer un servicio correcto a nuestro Salvador, necesitamos entender y aplicar la separación entre lo santo y lo profano. Todos nosotros tenemos vidas agitadas, trabajo, responsabilidades con los niños, estamos metidos en la sociedad con familiares incrédulos, tenemos amistades incrédulas y muchas de esas cosas del mundo se nos puede pegar y nosotros no nos limpiamos de esas cosas y venimos a la iglesia y ¡tum!, como si nada. ¿No? Y Dios dice, espera un momento, esto es serio. Para mostrar mi obediencia, para mostrar una fe purificada, para mostrar un mejor servicio, yo tengo que aprender a separar lo santo de lo profano. No puedo dejar contaminarme por esto. Y entonces toda esa gente, mire, hay predicadores que yo he visto que vienen por ejemplo, el hermano Claudio dice, bueno, ahora viene aquí a predicar el hermano Héctor Catán. Y yo vengo, ¿cómo lo vería usted que venga como en un ascensor así, y aterrice acá, y envuelto en humo? Pero esto están haciendo predicadores, hermano. Es una payasada, han transformado la fe en un circo, en un espectáculo de entretenimiento para la gente, y todo eso lo hacen a nombre del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está bien ofendido. Toda esa gente, hermano, que se cae, nunca el Espíritu Santo tuvo esa clase de actividad en la Biblia. Y uno le puede dar a los predicadores todo el tiempo que quiera que me demuestren que ese tipo de fenómenos, de cosas, lo hizo el Espíritu Santo en la Biblia. Y las cosas que no tienen antecedente bíblico, eso pertenece a lo profano, fuera del templo. Wow, porque esas cosas lo hacen en la Umbanda, los hacen los del vudú,
Los hacen los brujos de Cuba. Todos esos que giran así y esas mujeres que mueven como enloquecidas su cabeza. Y todo eso no está en la Biblia, eso no es de acá, de la Biblia. Pero la gente dice, como ese pastor de hoy, lo nuevo. No, yo quiero esto, lo antiguo, porque esto es eterno. Esto no pierde su valor, esto no cambia. Ustedes ya saben que Dios dijo, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. No necesitan nada nuevo, no necesitan nada adicional, no necesitan nada extra. Por eso los bautistas fundamentales decimos Biblia y nada más. Porque es esa la palabra fundamental. Que estamos apegados a los fundamentos, no nos despegamos, aquí está nuestra raíz. Yo no quiero despegarme de esto. Y menos quiero estar de acuerdo con esos espectáculos que están haciendo a nombre del Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo obró así en la Biblia. Yo no voy a participar de eso. Bueno, hasta aquí algunos hermanos también, ¿no? En una ceremonia de matrimonio se la vieron difíciles, ¿no? Porque empezaron a ver unas manifestaciones y cosas raras. Y uno por acompañar a un ser querido estuvo viendo esas cosas, ¿no? Ahora escuche esto, hermano. Y esto sí que es bien importante. Porque el tema es bien extenso y yo ya quiero terminar. Pero todo ese show que se ven en las congregaciones modernas y que son todas grandiosas. Porque la gente a veces dice, ¿y por qué ustedes no tienen más gente? Pero yo también, si ponemos aquí unos rockeros, una guitarra eléctrica, una gente con tatuaje y cosas y música estruendosa, ¿sabes? La juventud que vamos a tener acá. Pero ¿cuántos de esos vienen por Cristo? ¿Cuántos de ellos van a ser salvos? Porque vienen atraídos por el espectáculo, por lo profano dentro de la iglesia. Y ahora escuche esto, hermano. Sí, póngale bien atención. Para que vea que todo eso que usted ve ahí, no solamente en video, algunos de ustedes hasta han estado en algunos de esos lugares, lo vieron con sus propios ojos. El Señor Jesucristo dijo así en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, para que sepa lo que es una obra del Espíritu Santo. Empiezo con Juan capítulo 16. Y en el versículo 7 y 8, Jesús viene hablando del Espíritu Santo como el Consolador. Y dice que cuando venga el Espíritu, Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entre esas tres cosas, todo eso, baile y esos shows, ¿qué tiene que ver con la obra del Espíritu Santo? ¿Está la gente convencida de pecado en eso? Que andan ahí exaltados, saltando como pollos sin cabeza, ahí todo. ¿Están convencidos de pecado? ¿De justicia? ¿Dónde está el acto de justicia? ¿Tienen ellos idea del juicio? Si tuvieran, no harían todas esas cosas. Segundo lugar, ahora sí, en capítulo 14 del Evangelio de Juan, para que sepa usted lo que la Biblia habla acerca de la obra del Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 16 y 17, el Señor dice que el Espíritu Santo va a venir a hacer morada en nosotros. Dice, estará con vosotros, hará morada con vosotros. Y entonces si el Espíritu Santo está en mí, hermano, todo lo que yo haga delante de Dios, lo que le ofrezca en culto, en ceremonia a Dios, va a ser santo. No va a ser todos esos espectáculos donde las mujeres quedan casi luciendo las ropas íntimas y ustedes ven que viene la gente con una frazada porque ya están preparados. Yo creo que debe haber un fabricante de frazada en esa iglesia. Y dice, les vendo así, cuando se cae usted pone mi producto ahí para cubrir. Usted se da cuenta que todo eso está preparado. Pero la obra del Espíritu Santo, hermano, es convencer de pecado, justicia y juicio. Y ahora dice que el Espíritu Santo vino a hacer morada en mí y el Espíritu Santo no me va a impulsar a hacer ninguna cosa indecente. ¿Entiende? Por lo tanto, yo no voy a estar en eso. Cuando usted ve esas pastoras modernas con sus ropas hiperajustadas y todo eso, haciendo una exhibición de sus cuerpos, ¿no? Cuando usted ve esos predicadores donde las cámaras les enfocan y tienen ahí un brillo en las uñas y tienen sus anillos de oro y sus cosas, una ostentación de cosas mundanas
que no ayudan en nada a una vida de poder espiritual, porque yo lo que necesito es beber de la fuente de la palabra de Dios y de la oración para ser fuerte espiritualmente y transmitir un mensaje espiritual. No es, hermano, con los anillos de oro y todas esas cosas que ellos hacen ver. Entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, como dice Jesús, esa es su obra, no me va a llevar a nada indecente. Todo lo que yo va a ser aprobado por Dios. Quiero que note una tercera cosa, creo que es la tercera. En Efesios 1, verso 13, dice, habiendo oído la palabra de nuestra salvación, el evangelio de nuestra salvación, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eso es otra obra del Espíritu. Ya le dije, convence de pecado, justicia y juicio. Ya le dije, viene a ser morada con nosotros. Ahora le agrego, el Espíritu Santo viene y sella nuestra vida. Ese sello, dice, viene después de haber creído en el Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, Dios me sella, soy de Él, fui separado para Él, estoy del lado santo, me sacó del camino ancho de pecado, me trajo el camino de la santidad, soy su propiedad, y ese sello es lo que distingue, lo que me hace un auténtico hijo de Dios. Y luego sigue que esa es la jarra de nuestra herencia, o sea, lo que me asegura la salvación eterna. Número 4. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos unge. Y no habla de doble unción ni triple unción, nada de eso como dicen los predicadores. Entonces usted tiene que leer dos pasajes básicamente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Y primera de Juan capítulo 2, verso 27. Los dos pasajes dicen que nosotros tenemos la unción del Santo. La unción, hermanos, para que tenga una idea, cuando alguien asumía su ministerio de rey, por ejemplo, era ungido con aceite. Cuando alguien asumía su ministerio como profeta, era ungido con aceite. Cuando alguien, hermano, asumía su ministerio como juez, era ungido con aceite. Cuando alguien hacía su ministerio de sacerdote, era ungido con aceite. Los 4 oficios que habla la Biblia necesitaban ser ungidos con aceite. El Hijo de Dios necesita ser ungido con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo muchas veces es relacionado con el aceite. Y eso es lo que nos reviste a nosotros. Y dice ahí, 1 de Juan 2:20 y 2:27, ustedes tienen la unción del Santo. Y si ustedes estudian esos pasajes de Juan, dice que eso es lo que nos va a ayudar a ser engañados. Porque el tener la presencia del Espíritu Santo me ayuda a discernir. No lo dice exactamente en los términos, pero sí está clara la idea, a discernir entre lo santo y lo profano. Es decir, que si yo estoy, hermano, con el Espíritu Santo, no puedo ser engañado. No puede a mí contaminarme el error, porque el Espíritu Santo me advierte de lo que está mal. Ya no me acuerdo cuántos números le dije, pero le digo algo más. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese todo lo que el Espíritu Santo hace, menos todo lo que hacen en esos cultos, a nombre del Espíritu Santo. Entonces dice, no os embriaguéis con vino. Lo siento, hermano, pero la Biblia dice así, no se embriaguen con vino. Dice, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está otro trabajo, otra obra del Espíritu Santo. Llena al creyente, su vida es llena de la presencia del Espíritu Santo. Eso es Efesios 5:18, ¿no? La Biblia habla de la plenitud del Espíritu Santo. Y para darle una idea más, hermano, de que esos cultos que se hacen a nombre del Espíritu Santo, nada de eso hace el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace es lo que yo le estoy diciendo a través de la Biblia ahora. Y después dice, Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, dice que los hombres se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Escribió la palabra. Él es el autor de este libro. Él fue el que guió a los hombres a escribir cada palabra. Cada palabra, cada letra. Cuando estudiamos nosotros hace muchísimo tiempo sobre la Biblia y su autoridad, esta es la postura que en la historia hemos tenido los bautistas. Se llama verbal y plenaria. Verbal y plenaria. Quiere decir que nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, letra por letra y paso por paso.
Y fue el Espíritu Santo el que guió a los hombres. Y así que esta es la obra. Pero y esas bailantas, y esas caídas, yo no veo nada de eso en la Biblia que hace el Espíritu Santo. Ya le conté casi todo lo que hace el Espíritu Santo. Pero de esas cosas, nada. Y entonces, ¿qué es eso? Lo profano mezclado con lo santo. ¿Por qué sucede? Porque no hay quien enseñe la distinción. No hay quien predique, porque los predicadores, hermanos, no quieren caer antipático a la gente. Dicen, no, ya me van a mirar con mala cara, ya no me van a saludar, ya. Hermano, usted tiene que estar bien con Dios y tiene que predicar lo que Dios dice. Si la gente no le saluda o lo apedrean o termina en una cruz, bueno, así terminaron los que obedecieron al Señor. Y así que, hermano, hay que aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Este tema, hermano, fuego extraño, es algo que está haciendo un daño incalculable en las iglesias. Y por todos lados, ustedes que ven esas redes, yo no sé, eso del fútbol que me metieron en el TikTok, ahí aparecen muchos testimonios de estas cosas y mucha gente desilusionada de las iglesias, de la moral de los predicadores, de la estafa económica de los predicadores, de los engaños doctrinales, de los sometimientos, de un montón de cosas. Y uno vuelve a preguntarse, ¿por qué sucede eso? Porque hay gente que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Porque cuando usted huele algo raro, yo me voy de ahí. Por causa de permanecer en ese lugar, hay un tendal, hermano, en las congregaciones de ovejas heridas y muertas. Y quizás cada uno de ustedes puede dar testimonio en esta noche. Si yo conozco a alguien o yo escucho a alguien que dijo, nunca más vuelvo a una iglesia. Después de una experiencia dolorosa que le haya tocado. ¿Por qué dicen esas cosas? Porque fueron parte de un lugar donde estaba mezclado lo santo y lo profano. Y donde eso sucede, siempre va a haber desilusión. Porque ahí no hay obrar de Dios. Y donde Dios no obra, hermano, todo lo otro procede de las tinieblas. Yendo en la recta final, hermano, les digo, hay un ejército enorme de falsos profetas, de falsos predicadores. Pablo le escribió a los Corintios, ayer estaba leyendo ese capítulo entero, que estoy ahí estudiando 2 Corintios. En el capítulo 11 él habla de falsos obreros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Y eso es mucho más que un ejército. Y están distribuidos por el mundo todos esos farsantes, estafadores, envenenando las almas preciosas por las cuales Jesús murió. El diablo no ha cesado de buscar el botín más precioso, que es el alma humana. Y Jesús sabía que ese era un botín precioso, por eso fue y murió en la cruz y pagó el precio. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo que les digo es esto, hermano, porque hay veces que la gente va a decir, pero su predicador no tira ahí un pasito, no hace unas medias vueltas, unas piruetas, no, porque está muy gordo o por qué no creen eso. Porque eso no lo hicieron los predicadores de la Biblia. Nunca usted imaginaría a los apóstoles en esas danzas haciendo trencitos y esas cosas que se ven. Nunca le hubiese visto al Señor haciendo ese tipo de cosas. Y si el Señor no le enseñó y si los apóstoles no lo hicieron, y yo soy un seguidor de Cristo, no tengo que hacer eso tampoco. No tengo que sumarme a esa clase de espectáculo. En esa clase de culto, hermano, el diablo recibió una tarjeta de invitación y no perdió la oportunidad, se metió enteramente y hoy está haciendo estragos por todos lados. Voy a terminar con un versículo y una historia. Un versículo y una historia. ¿Está ahí en Hebreos todavía o ya no? Está en Hebreos, ya que estamos ahí, vamos a usar un versículo de ahí. Porque les dije al comienzo que esto no es solo un sistema profano, también hay personas que son profanas. De gente que no tiene respeto por Dios, no tiene reverencia por Dios, no tiene temor de Dios. Y aquí el escritor a los Hebreos cita un caso del Antiguo Testamento que ustedes lo van a recordar rápidamente, que fue cuando Esaú vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Su hermano Jacob fue el que le hizo ese plato y él le dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura
Pero pasaron siglos, muchos siglos pasaron. Y mire lo que la Biblia nos cuenta de eso. Observe aquí Hebreos 12, verso 16, hermano. Hebreos 12, verso 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano. Ahí apareció la palabra. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Recuperar la primogenitura. Este hombre que era un cazador acostumbrado con los animales salvajes, dice la Biblia que era un hombre peludo. Su padre le tocaba, le distinguía por el vello. Y este hombre ahora como un niño está llorando ahí. Dice: yo quiero la primogenitura. Pero él dijo: ¿de qué me sirve? Deme el plato de lenteja. Entienda lo que está pasando, hermano. Hoy el diablo tiene modernos platos de lentejas para tentarnos, para ofrecernos. Son clases de lentejas que nunca hemos visto. Tienen un poder de seducción. Y a veces nosotros nos vamos detrás de ese plato de lentejas y deshonramos al Señor, hermano. Deshonramos al Señor y empezamos a formar parte de un sistema de culto que a Dios no le agrada. Pero la Biblia dice: hay que tener discernimiento. Hay que saber distinguir cuando algo es santo y cuando algo es profano. Y alguien dice: el predicador de mi iglesia me va a enseñar y me va a marcar cada vez. El predicador de la iglesia también puede abandonar lo santo y caer en lo profano. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted confía en Dios y déjese guiar por Dios. Y de que Dios le dé ese discernimiento de lo que es santo y lo que no. Todos nosotros aquí tenemos un juez puesto por Dios, se llama conciencia. Y si yo no voy al discernimiento espiritual, aún mi misma conciencia me dice cuando hago algo que está mal. Yo me doy cuenta que está mal. ¿Y por qué lo hago entonces? Así que, hermano, hay una gran batalla para nosotros. Las dos historias finales. Una de ellas tiene que ver con la antigua Grecia y cuando ellos querían conquistar la ciudad de Troya. Era una ciudad, hermano, que fue sitiada, codiciada. No había forma, hermano, de entrar a esa ciudad amurallada. Cuenta la historia griega, hermanos, que allí a ellos se les ocurrió, hicieron un caballo enorme de madera y fueron a la puerta de la ciudad y lo llevaron de noche y lo dejaron ahí. Los troyanos, con la curiosidad, el mismo tipo de curiosidad que tuvo Eva en el huerto del Edén cuando el diablo le ofreció a comer de ese fruto. Ellos dijeron: ¿qué les pasa a estos griegos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y miraban ese caballo de madera ahí. Pero un día los venció la curiosidad y fueron a buscar ese caballo y lo entraron a la ciudad. Y cuando llegó la noche, dentro de ese caballo había un montón de guerreros griegos. Y se descolgaron de ese caballo por sogas y abrieron la puerta. Y entró el ejército griego y destruyó Troya. Por eso en una casa o en una iglesia, cuando hay un lío grande, ¿qué es la frase? Ardió Troya, dice. Ardió Troya. Y entonces la iglesia empezó a ver ese caballito. Lo empezó a resultar simpático. Esa es música cuartetera. Miren los muchachos cómo se entretienen. Eso se llama reggaetón. Y empezaron a traer todo lo profano a la casa de Dios. Igual que en esa historia. El caballo de Troya del diablo han sido las distintas clases de música. Eso es merengue. Eso es bachata. Traiga eso para acá. Venga para aquí. Y de pronto la casa del Señor se ve invadida de cosas que nacieron en fuentes mundanas. Pero como no hubo quien discerniera entre lo santo y lo profano, todo fue aceptado. Los hermanos se miraron de reojo, las hermanas le hicieron una mirada cómplice y dijeron: lo damos por aceptado. Y la casa de Dios se contaminó. Pero alguien tiene que discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Esta es la historia final, súper breve.
En la historia se creó un monstruo que se llamaba Frankenstein. Ese fue un libro de ficción, aunque el doctor existió de verdad, Víctor Frankenstein se llamaba. Pero ahora estamos siendo amenazados en estos días, aquí nomás en Brasil, por un virus que dicen que es como el COVID, que es una variante del COVID, y le han puesto el nombre de Frankenstein. Así que seguro que van a oír bastante ese nombre estos días. Pero el Frankenstein, ese de la historia, del libro, él fue acerca de un hombre que trabajaba con cadáveres y agarró ahí unas piernas de un cadáver y allí unas costillas de otro y empezó a armar y una cabeza de otro y armó ahí un cuerpo y entonces le dio vida y se transformó en un monstruo que destruía gentes, destruía vidas. Y eso es lo que han hecho, hermano. Los profanos se metieron en la iglesia con su Frankenstein, lo revistieron de falsas doctrinas. Y hoy en día aún hay predicadores que promueven brujerías en sus mensajes y hacen señas con sus dedos que representan a los grupos que siguen al anticristo. Muchos de esos predicadores de renombre se comunican con señas en sus dedos. Y usted ve el diablo en los púlpitos y la gente feliz, atrapados en una algarabía, porque no saben distinguir entre lo santo y lo profano. El tema aquí es súper extenso. Por eso el primer capítulo 22 de Ezequiel decía que Dios estaba pidiendo por un hombre que se pare en la brecha. Alguien que se separe de ese sistema de corrupción. La brecha, como lo hemos enseñado, es una abertura en el muro. Entonces un enemigo cuando quería invadir una ciudad, el primero que moría era el que estaba en la brecha. Era el primero que mataban. Entonces el que tenía que estar ahí tenía que ser una persona de valor, decidida. Tenía que ser una persona que estuviera dispuesta a dar la vida por su pueblo, por su gente. Y dice Dios, aquí el error avanzó. Los profetas, los sacerdotes, los príncipes, todo se ha contaminado. Pero falta un hombre en la brecha. Y dice ahí Ezequiel 22:30, dice Dios, lo busqué, pero no lo hallé. No hubo nadie que tuviera la disposición de hacer algo por su pueblo y por su gente. Y entonces cuando llegamos a nuestra propia vida, nosotros también descubrimos, lamentablemente, que nosotros no estamos dispuestos a hacer mucho, o quizás no estamos dispuestos a hacer nada por nuestro pueblo y nuestra gente. Y en esa postura estamos permitiendo que lo profano venga a contaminar lo que es santo. Entonces Dios nos llama en esta noche, hermanos, por su palabra, que hay cosas que tenemos que revisar en nuestra vida y que hay cosas que vamos a tener que cuidar más en nuestra congregación, si es que vamos a mantener la pretensión de servirle a nuestro Salvador. No puede ser de forma mixta, porque alguien puede decir, y con un 80% de santidad o un 90% de santidad y un poquito de lo mundano, de lo profano, que enseguida viene a mi memoria la primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. La función de la levadura es fermentar, contaminar la masa para que tome volumen, crezca. Y si nosotros aceptamos el error, un poquito de algo profano, nos va a alcanzar a todo en poco tiempo. Un poco de levadura, dice Pablo, va a leudar toda la masa. Una doctrina mala aceptada por el pueblo de Dios afectará a todo el pueblo de Dios. Y el pueblo este quedará descalificado para servir al Dios santo. Porque solamente de una forma santa podemos servir a un Dios que es santo. Así que hoy la Biblia, hermano, viene para llamarnos la atención. Que tenemos que vivir con ojos más abiertos. Que tenemos que tomar más en serio el camino del Señor. Que necesitamos profundizar nuestra comunión con el Señor. Porque no estamos solo nosotros en esta lucha. Varones, están nuestras esposas, y están nuestros hijos, y están nuestros nietos. Y la batalla se hace grande.
pero por cómo lo mire, vale la pena luchar por una iglesia santa. Pero hay que luchar. Hay que luchar. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra. Y que hoy, Señor, podamos aprender más de ese desafío para nuestra vida. Quizás sentimos que algo dentro nuestro se remueve. Quizás en esta noche comprendemos que no hemos hecho lo suficiente o que no estamos parados tan firmes. Yo no sé cómo has hablado hoy a nuestras vidas, pero yo quiero agradecer a través de este tema y que yo pueda estar parado del lado de las cosas santas y que esa clase de batalla a favor de los santos lo pueda dar hasta el final de la carrera. Ayúdanos, Padre, cada varón, cada mujer en este lugar, cada persona que va a escuchar este mensaje, que aprenda a definir, a distinguir lo santo de lo profano y que pueda tomar la cruz y ofrecer un gran servicio para nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermano, su palabra en esta noche. Y hermano Claudio, dice el Salmo 60 y verso 4, dice que Dios nos ha dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. Dios nos ha dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. Así que agarre su bandera hoy y pongámonos del lado de la verdad bien firme.